Buen día, vamos a continuar con nuestros temas aquí en la maestría de entrenamiento de alta competencia. Seguimos en la asignatura de profilaxis y recuperación del deportista. El día de hoy vamos a hablar sobre traumatismos deportivos, traumas del aparato locomotor, lesiones en músculos, lesiones de tendones, lesiones articulares y óseas y lesiones cerebrales. Como dice aquí, bueno, las principales lesiones en el ambiente deportivo. Tenemos a los esguinces, distensiones musculares, fracturas, luxaciones, contusiones, desgarros musculares y también todo esto nos va a ayudar a que al momento de conocer todas estas, saber en su momento cuál es la que llega a presentar los deportistas, identificarlas, conocerlas y saber en qué momento más adelante, en la última materia, pues, qué poder hacer, qué no hacer, porque van a haber lesiones que es mejor no hacer nada. Y ya más adelante lo explicaré. Dentro de las lesiones del aparato locomotor, hay que reconocer que tenemos dos tipos, lesiones directas y lesiones indirectas. Resulta que aquí en la cabeza, las lesiones directas, pues, claramente son los traumatismos cráneoencefálicos, como un golpe en la cabeza, ¿no? Como se ve en la imagen. Lo que puede generar también este traumatismo son desgarros del tejido vascular, el propio encéfalo, que es el cerebro, ¿no? Que el mismo cerebro tenga como moretoncitos, que serían las petequias, que se inflame el cerebro, que tenga hemorragia en las capas del cerebro, como puede ser la subaracnoidea, como ejemplo de uno de muchos que pueden tener, ¿no? Indirectamente puede haber fugas de líquido cefalorraquídeo, que el líquido cefalorraquídeo pues es un líquido, un ultrafiltrado también de la sangre en el cual amortigua, en este caso, las lesiones, como si fuera el aceite de los amortiguadores, pensémoslo así, así, más, así funciona también, ¿no? Tiene muchas capas, entre ellas pues el líquido cefalorraquídeo, ¿no? De formas indirectas también infecciones, hemorragias, en los golpes se dice que hematomas periorbitales es alrededor del ojo, ¿no? Cuando se golpean y se fracturan a veces el cráneo, a veces el signo del mapache es muy común de que contiene fractura en la base del cráneo, ¿no? Hemorragias dentro del mismo cerebro, al momento de inflamarse el propio cerebro, pues hay un aumento de la presión intracraneal o dentro del cráneo y a veces pueden haber convulsiones cuando recién tienen el traumatismo. No puede venir después también, ¿no? Como una consecuencia secundaria. También en la articulación temporomandibular, que es la que aparece ahí, ATM, articulación temporomandibular, pues de forma directa va a haber sangre dentro de la articulación ATM, que en este caso es la unión entre la mandíbula junto con el cráneo, ahí donde se articulan para abrir y cerrar la boca, ahí se encuentra esta articulación condílea. También que alrededor de esta articulación de una cápsula articular, esta misma se puede inflamar, dando esta famosa capsulitis. Adentro también tiene un menisco articular que se puede desplazar o romper, ¿no? Imagínense el menisco de la rodilla, pero hay uno aquí en esta altura, ¿no? También tenemos otro en la muñeca. Bueno, de forma indirecta también, pues la lesión de los tejidos blandos. ¿Quiénes son los tejidos blandos? Pues la misma piel, tejido graso muscular que se encuentra pues, en el rostro, ¿no? En la parte de la mandíbula. Chasquidos porque a ver cierra la boca como entra, está alterado su biomecánica, pues escuchen esos chasquidos porque entra se mueve de forma alterada. No dolor, un dolor al momento de abrir y cerrar la boca y de la palpación a la zona, ¿no? Deportes que pueden llegar a sufrir. Lesiones, como se ve ahí de forma directa, box, artes marciales, fútbol, sabemos, ejemplo, ponemos etcétera, pero también el ejemplo del fútbol americano, ¿no? Pues que en este caso, por el trauma también directo, sufren al momento de los tacleos y demás, ¿no? También, ¿dónde más vamos a tener? Pues en la columna vertebral, ¿a dónde?
nosotros vamos a ver que de forma directa puede tener la persona fracturas, espondilolisis, espondilolistesis, subluxaciones de las diferentes carellas articulares de la columna. De forma indirecta, pues un músculo se estire de más al momento del movimiento. O sea, la persona tal vez se cae, pero al momento de caer, la columna llega a tener un, una hiperextensión porque resulta que cae con el torso, el pecho contra el suelo y los pies quedan arriba, se arquean hacia atrás del cráneo, ¿no? Y podría ser en un sobreestiramiento o al revés, cae de espaldas y el muslo, rodillas caen de frente al rostro, ¿no? Ahí podría ser ejemplos, ¿no? También que se generen hernias discales por movimientos forzados al momento de una caída durante el deporte, se rompen los músculos, se lesionan tendones, que sabemos que están al inicio y al final de los músculos, o la unión entre músculo-tendón, la centesis, ¿no? También, o lo peor que es una lesión en la médula espinal. Ahí podemos ver en la imagen una fractura, ¿no? de la columna y a la vez luxación porque se están yendo de direcciones diferentes, de equilibrio diferente entre las estructuras, ¿no? Eh, las lesiones que también se incluyen mucho en la columna, como dice aquí, la gente que practica los bolos, los pitchers en el béisbol, gimnastas, halterófilos, pero también el golf, el tenis, ¿no? Donde hay mucha rotación de la columna y cualquier deporte que la persona golpee contra el suelo o la columna sea la traumatizada. Aquí vemos unas hernias de disco, diferentes tipos de hernias de disco, desde lo más leve en la parte superior, lo más grave está en la parte inferior, ¿no? En la extremidad superior tenemos de forma directa luxaciones, se altera la unión de las articulaciones, fracturas, se rompe el hueso, vacilo muy coloquial. Esguinces son lesiones en los ligamentos, ¿no? Por consiguiente, pues pueden generar inestabilidad articular, otra vez, tendinopatías, desgarros musculares, etcétera, ¿no? Y de forma indirecta es a secundario A, ¿no? O sea, ya después tú tuviste un esguince, una luxación y quedaste con ligamentos ya muy inestables, por eso tienes luxaciones recidivantes, ¿no? Bursitis, ya sabemos que las bursas se van a encontrar entre tendones, entre músculos, entre hueso y tendón para disminuir la fricción que existe en diferentes canales o estructuras en el cuerpo, ¿no? El tejidos blandos, pues igual es músculo, tejido graso, piel, etcétera, ¿no? De forma indirecta también por fracturas, ejemplo, de pueden generar alteraciones de movimiento en las extremidades hasta inferiores, porque si tú tienes un movimiento mal realizado desde la extremidad superior, se llaman cadenas musculares, mueves mal tu extremidad superior, muevas la mala columna, por consiguiente vas a mover mal biomecánicamente hablando a la extremidad inferior y hasta puedes tener afectaciones hasta la extremidad inferior, ¿no? Deportes como rugby, béisbol, tenis, halterofilia, golf, tenis, natación son las que, algunas de muchas que pueden tener. Yo por ejemplo, fútbol, pues el portero el quien tenga las lesiones, ¿no? Ahí podemos ver una abulsión, o sea, un arrancamiento de la epitróclea del húmero, ¿no? Como ejemplo. Aquí tenemos una abulsión, pero en este caso de lo que sería la base o el epífisis proximal de la falange distal en algún dedo de la mano. También puede ser del pie, pues anatómicamente son iguales. En extremidad inferior, pues bueno, lo mismo que en la superior, ¿no? Puedes tener luxaciones, fracturas, inestabilidades, tendinopatías, desgarros musculares, miositis disecantes, más común del miembro inferior, avulsiones de las crestas ilíacas, bueno, esto ya es más específico, la extremidad inferior, distensiones inguinales, muy común
dado en los deportes a donde la persona debe correr o hacer cambios de dirección, abrir mucho el compás, ¿no? También distensiones de los músculos isquiotibiales, mucho sucede en el sprint, en la carrera, por falta de flexibilidad, por un acortamiento de los tejidos, ¿no? Bursitis trocanteria, pues, la parte lateral de la articulación de la cadera, causado también porque todos los tendones que llegan a insertarse ahí, pues los movimientos que hace los diferentes músculos como el glúteo medio, los géminos, los músculos pelvitrocantéricos, que son rotaciones, pues bueno, de tanta fatiga, tanto trauma, pues bueno, se llegan a lesionar, ¿no? Lesión en los meniscos, el tendón con su Aquiles con su ruptura, muy común también, posterior a los 30 años en los dos géneros, ¿no? Es algo que se espera mucho. Lesiones indirectas, pues otra vez las lesiones recidivantes, bursitis, ejidos planos, ¿no? Y en el caso de los deportes en arte, serían en artes marciales, fútbol, basquetbol, vóley, rugby, halterofilia, natación, pues en cualquier deporte que uno utilice el miembro inferior, pues es ahí a donde vamos a tener la lesión, la alteración de los tejidos, ¿no? Cualquier deporte. Aquí tenemos la clasificación por la temporalidad en las lesiones de las estructuras musculoesqueléticas, ¿no? Tenemos, bueno, primero entender la diferencia entre entesopatías y miopatías. Entesopatías, pues es en el unión músculo-tendón, que podemos tener. Si es agudo, se llama, aunque no es una tendinitis, porque realmente el tendón no se inflama, así se le llegó a conocer, y puedes tener lesiones tendinosas de forma aguda, rupturas parciales, luxaciones, lesiones en los músculos, distensiones, contusiones, entre la cápsula y los ligamentos, como ejemplo el esguince, la capsulitis, la sinovitis, luxaciones e inestabilidades. En las lesiones nerviosas, pues tenemos lesiones arterias, venas, o en los nervios, que es la neuropraxia, o los neuromesis, que son lesiones, dependiendo la gravedad, es el nombre que se le pone. Imagínense que si sabemos que un esguince de primer grado es lo más leve, sería una neuropraxia como analogía. Neuromesis era el tercer grado, es cuando ya se rompió totalmente el nervio. Y en la parte ósea y cartilaginosa, pues tenemos fracturas, condritis, o sea que se inflama el cartílago articular, y el osteocondritis, el hueso, y el cartílago se lesiona, ¿no? Muchas de las lesiones que se tienen en deportes por sobreuso, ¿no? 70% de los corredores llegan a presentar lesiones por sobreuso sin realmente tener una evidencia de un trauma. O sea, nunca se golpeó con nada, nadie le golpeó, pero tiene su lesión, ¿no? Entonces es por sobrecargas o impactos repetitivos, como puede ser correr, saltar, ¿no? Y prácticamente pasa como vemos allá abajo, ¿no? Tenemos un microtrauma, vamos a tener un proceso inflamatorio, dolor. Este dolor siempre va a estar en la actividad, va a haber una lesión por sobreuso. Si hay un tratamiento adecuado, ligero reposo, se va a curar. Si no, pues va a seguir y seguir y seguir y seguir, y va a seguir avanzando este proceso, ¿no? En el cartílago igual hay un microtrauma, hay inflamación, el hundimiento del hueso por debajo del cartílago, y puede generar una fractura subcontral, o debajo, una fractura subcontral es sinónimo de fractura debajo del cartílago, ¿no? En el músculo hay tres mecanismos. Número uno, contractura. La contractura va a generar un microtrauma, inflamación, dolor. El proceso de curación va a generar un proceso fibrótico que va a dar rigidez, y después va a dar una contractura fija que va a ser difícil eliminarla. Sale solo que sea con cirugía o tratamientos invasivos en rehabilitación, ¿no? La ruptura de miofibrillas se va a dar porque primero hay una ruptura, va a haber una remodelación fibrosa, o sea, el músculo, miofibrillas, músculo, eh, puede ser que la persona tenga buena flexibilidad, la persona tuvo muy buen calentamiento, pero por alguna situación se rompió la miofibrilla, o tiene mala flexibilidad, muy mal rango óptimo de movimiento, para que entonces se pueda mover el músculo al momento de la contracción, la relajación y demás. Tenemos una remodelación fibrosa. Fibrosa quiere decir que tiene
mucho tejido de reparación, pero que este tejido de reparación es exagerado y no permite el movimiento adecuado de las diferentes fibras, o sea, que no se deslicen, se desplacen bien aquí en la miocena, ¿no? Y como esta actividad se continúa, se repite, se sigue con una remodelación, con el dolor, vuelve a haber una fractura, se hace un moretón, un hematoma, esto se calcifica y puede volver a otra ruptura y así es un círculo pues vicioso, ¿no? En la fatiga muscular, pues sabemos que puede resultar por una dificultad circulatoria, aumento de la presión local, del cansancio, y muchas veces cuando en la fatiga muscular se mantiene una alteración de la circulación, aumento de la presión local, puede dar un síndrome compartimental, que es prácticamente que el nervio se inflame y por consiguiente generar mucho dolor en la zona. En el caso del hueso, tenemos un microtrauma con una fuerza aplicada al hueso. Después va a haber una reabsorción del hueso, porque se tiene que reabsorber para empezarse a curar. Primero, ese hueso que se empezó a romper se tiene que limpiar, o sea, todo lo que ya no se desecha. Se remodela el hueso, se vuelve otra vez a regenerar. Va a haber la persona debe tener una actividad continuada, se vuelve a fisurar por fractura o se vuelve a fisurar por fatiga y se vuelve a hacer una fractura y se repite una y otra vez, ¿no? Hay deportistas que tanto, ejemplo, corren con el placebo inadecuado, muchas horas, terreno inadecuado, se hacen fracturas por fatiga del calcáneo, por decir, en este caso, si es que empiezan a pisar con el calcáneo y no pisan con la punta del pie. Mismo sucede luego en la columna, lo mismo sucede también al patear el balón, luego sucede en los dedos del pie, ¿no? Por uso excesivo, ejemplo en el hombro, tenemos las famosas tendinopatías del manguito rotador, que del manguito rotador entre el supraescapular o puede ser el, puede ser aislado, ¿no? Solamente una, la tendinopatía de la porción larga del bíceps, la bursitis, subdeltoidea subacromial, calcificaciones porque luego muchas veces hay desgarros y calcifica, hombro de nadador o hombro del lanzador son sinónimos de tendinopatía del manguito rotador, ostocondritis acromioclavicular, ahí hay una inflamación del cartílago del hueso, exactamente la articulación acromioclavicular, el acromio, una prolongación de la escápula de la espina de la escápula y la clavícula, pues todo lo que estamos enfrente, ¿no? En el caso del codo, pues tiene osteocondritis del codo, en la altura de la epitróclea, epicondilitis, epitrocleitis, que también ya las conocemos, o exactamente en la inserción del bíceps o del tríceps braquial, ahí también pueden tener lesión tendinosa exactamente la inserción, por eso le llaman insercionitis, que sigue siendo una tendinopatía, generando mucho dolor, ¿no? En muñeca y mano, rápido algunos, tenemos higromas, que son quistes en la muñeca, en la parte dorso de la muñeca. Se puede dar por trauma, por movimiento excesivo o incluso movimiento excesivo, mucha gente por escribir o antes se daba mucho cuando existían las máquinas de escribir, ¿no? Pero bueno, eso era otra cosa. Lesiones tendinosas en los nudillos, por ejemplo, en los boxeadores, tanto estar golpeando, pues llegaban a ser hay tendinopatías exactamente del extensor largo, extensor corto, de los dedos, extensores comunes de los dedos en la mano, es como pasan exactamente donde están los nudillos, pues al golpear contra el saco, etcétera, pues también se llegan a lesionar. El síndrome del carpo, que es una lesión tendinosa, otra vez la osteocondritis acromioclavicular, caso de la cadera, a la altura del cuello femoral, el hueso del muslo, el fémur, ¿no? También tiene sus lesiones a la altura del cuello, que pueden ser fracturas, ¿no? Que son las más graves. Bursitis, calcificadas del trocánter mayor, esas como dan problemas en el deporte, genera mucho dolor, la persona no puede correr, no puede patear, no puede saltar, pierde mucha fuerza al momento de la marcha, bueno, entre otros, ¿no? Crecimientos óseos, como aquí dice, ¿no? Osteofitos, crecimientos óseos dentro de la articulación, o en este caso, la osteocondritis del isquion, que también pues, es muy común al momento.
de movimiento repetitivo, de correr y demás, o un traumatismo directo, ¿no? En la rodilla, pues bueno, también tenemos entesopatías en la tibia, en su cara anterior, la rodilla del salto, rodilla del saltador, la condromalacia usa cada rato, ¿no? Los deportistas jóvenes y maduros los llegan a tener mucho. Subluxación de la rótula mayormente se luxa hacia la parte externa de la rodilla. Síndrome de plica, las plicas son pequeños pliegues que tiene la cápsula articular en la rodilla. También se puede inflamar el cartílago y el hueso de la rótula de la propia rodilla o que haya cuerpos extraños, que es lo más raro, ¿no? Tobillo, pie, lesiones tendinosas en el tendón de Aquiles, fractura en los diferentes huesos del pie, hay muchos huesos, el astrágalo, el calcáneo, el navicular, el cuboide, los cuneiformes, bueno, y así varios, ¿no? Fascitis plantar es muy común, síndrome de túnel del tarso también muy común, es una lesión de los nervios que están a la altura del tobillo, se comprimen, en este caso eh, son por los mismos tejidos periarticulares que se comprime y empieza a generar choques eléctricos, dolor de choque eléctrico al pie, ¿no? Calcificaciones de cualquier tipo de músculo, bursitis retrocalcánea, en la parte de atrás del talón. En la pierna es muy común la periostitis de la tibia, fisuras por fatiga, síndromes compartimentales en la columna, espondilitis, espondilolistesis, o sea, se fractura o se mueve, se luxa, sería una, para decirle luxación en la columna, se le utiliza espondilolistesis, ¿no? Aplastamiento de la vértebra, se comprime la vértebra, ¿no? O que las apófisis espinosas pues generen dolor, ¿no? Que es la apofisitis espinovertebral. También tenemos ejemplos específicamente igual por esfuerzo, por un esfuerzo excesivo en el hombro, que es fractura por estrés de la pubis coracoides. Esta nace en escápula, abulsión de la epitróclea. Aquí es ya cuando se arranca, ¿no? Los estructuras de los huesos, ¿no? Como dice aquí, abulsión del pico de la rótula, ¿no? Te patear muy fuerte el balón, tanta fuerza del cuello, pues que se arranque la parte más superior de la rótula, ¿no? O con la tibia, como dice aquí, la tuberosidad anterior, pues de la tibia. En causas porque se lesionan los deportistas, ¿no? Un calentamiento que en este caso tal vez duró muy poco, no fue necesario, cargas muy elevadas en entrenamiento, deficiente nutrición, técnica deficiente, que el terreno no sea el adecuado, como decimos hace un rato, ropa o calzado inadecuadas también, peso corporal excesivo y podemos pensar ahí que tal vez cargo mucho, cargo mucho en ese momento, ¿no? Fatiga, los tipos de fatiga que tenemos, el ambiente frío es más propenso a que los músculos se vean alterados, lesionados, infecciones, en este caso, ejemplo, el género y la estatura, mientras más masa ósea, mayor el impacto al correr, que sería el tema de estatura. En el caso de género, las mujeres sabemos que por el tipo de pelvis se altera más su biomecánica por la anchura de la misma, ¿no? Y ya situaciones ya más individuales, ¿no? Como dice aquí, factores anatómicos. Es si tú tienes una tibia más vara, un pie plano, una rótula alta, debilidad o desequilibrio muscular, bueno, una serie de situaciones en las cuales pueden tener alteraciones o afectaciones biomecánicas, ¿no? Y entonces, si queremos definir traumatismo, viene del griego trauma, que significa herida, y entonces un traumatismo es toda lesión orgánica producida por agentes mecánicos, físicos o químicos. Entonces tenemos por clasificación, por lo mismo, traumatismos mecánicos, físicos y químicos, que ahorita vamos a mencionar rápido. Los traumatismos mecánicos es por un choque, un impacto violento del cuerpo contra algo duro o a la vez, como dice aquí, ¿no? Algo duro nos impacta a nosotros, generando aplastamientos, arrancamientos, distorsiones y choques. Manejan fracturas, rupturas o roturas vasculares, ahí se pone cara, espalda, muslo moratado,
lesiones en los músculos, las rupturas musculares, tendinopatías y lesiones nerviosas, ¿no? En este caso, los traumatismos físicos son por agentes físicos, como cuál es el calor, genera una quemadura, el frío, que te da una congelación, dedos de la mano, del pie, explosiones, que en este caso es por la onda expansiva en este caso, del sonido, ¿no? La electricidad, uno nos puede electrocutar, radiaciones, se lesiona la piel por la radiación y que nos dan lesiones radioactivas, pero esto ya sería un poco más específico a ciertos tipos de trabajos o que si uno se exponga a una radiación, ¿no? No siempre. Y los traumatismos químicos, que eso es muy raro que llegue a tener un deportista, pues algún acercamiento pues, a algún elemento cáustico como la sosa, gases de guerra como los que vemos ahí, o ácidos, pues es muy raro, ¿no? Que llegue a suceder, solamente que esté en un atentado y vaya corriendo, ¿no? Algo así. Pero como ha pasado en los maratones, ¿no? De Boston, de Estados Unidos, es muy común allá, ¿no? Este, pues, inició el maratón por eso, ¿no? Que sucedió una situación de una bomba y se reprodujo muchos años después, ¿no? Los traumatismos mecánicos se van a dar como ejemplo diferentes deportes como vemos en el lado azul, hockey, natación, ciclismo, etcétera, ¿no? Que pues, en algún momento algo choca contra el cuerpo o el cuerpo choca contra alguien más, ¿no? En el hockey dices, pero ¿contra qué podrá chocar? Sabes, contra el mismo palo de hockey, ¿no? Cuando se pelean entre ellos, cuando chocan contra la barra de contención, bueno, sí, la barra de contención. En el caso de los traumatismos físicos, por ejemplo, en el rapel, en el atletismo, pues el sol mayormente. La temperatura, se dan cuenta, es ahí donde se ve más ejemplo en el buceo, pues es el cambio de presiones, ¿no? O sea, de la presión muy exagerada que existe por debajo del mar, si sales de golpe, pues normalmente hay un colapso pulmonar, ¿no? Pues ahí puede ser. Traumatismos químicos, como dijimos, pues no aplica tanto para nuestros deportistas, ¿no? Bueno. Dentro también de estas lesiones musculares y tendinosas, vamos a encontrar que en este caso las lesiones musculares representan del 25 al 30% del peso. Digo, en el músculo, perdón, es el músculo, representa del 25 al 30% del peso corporal en mujeres y del 40 al 50 en hombres a nivel general, ¿no? Ya claramente en ejercicio pues puede variar. Sabemos que tiene tejido conjuntivo y fibras musculares el músculo. La célula fibra muscular tiene este tamaño de 10 a 120 picómetros y los sarcómeros, ¿no? Donde se encuentran los filamentos de actina y de miosina, que nos generan la contracción muscular. Sabemos que el endomisio es una capa que aparte va a tener vasos nervios, la matriz extracelular, que va a tener proteoglicanos para todo lo que es el metabolismo. Ahora, en las lesiones musculares tenemos, ejemplo, desgarros musculares, que son los más frecuentes con mayor predominancia las fibras tipo 2 y se van a generar cuando la tensión exceda la fuerza del elemento que estructuralmente sea más débil. Bien puede ser al inicio, al final, a la altura del músculo donde sea más débil. Cuando se estira un músculo, hasta el fallo se puede romper y muchas veces es en la unión músculo-tendinosa más distal. Aquí se ve la próxima, ¿no? Puede ser más distal. O bien puede ser, ejemplo, la porción larga del bíceps y puede ser la más proximal, o puede ser el deltoides, y ahora sí sería la más distal. Eh, ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque muchos de nuestros músculos son biarticulares, como es el bíceps braquial, el bíceps femoral, eh, muchos músculos en la columna que funcionan para cualquier altura de la columna, etcétera, ¿no? ¿Cómo se ven, cómo se analizan las lesiones de los músculos? Bien, puede ser con rayos X para ver calcificaciones o miocitos osificantes.
tomografías axiales computarizadas. Esta nos indica tanto, pero sí para diferenciar si hay o no calcificaciones. La resonancia magnética y el ultrasonido, o sea, la ecografía son los exámenes de mayor elección. Del lado derecho tenemos una ecografía musculoesquelética, a donde están señalando, pues, obviamente, las zonas lesionales del tejido muscular. La resonancia magnética es más costosa, la ecografía es más fácil. Aparte, en la ecografía se pueden anexar intervenciones invasivas en el área de rehabilitación, ¿no? Como dice aquí, ¿no? En la imagen, aquí está, en la imagen A, ¿qué es lo que encontramos? En la imagen es un corte transversal del músculo y en el corte B es una vista, un corte longitudinal. Ahí, y lo que están marcando en flechas es el perimecio y en este caso el tendón en este caso, del músculo, ¿no? Lo que nos están viendo. Han habido muchas clasificaciones de las lesiones musculares, desde O'Donoghue hasta Polo, manifestando que tenemos lesiones musculares directas e indirectas, ¿no? Indirectas, directas. Las indirectas, pues, son trastornos musculares, como bien pueden ser el tipo 1 por esfuerzo excesivo, esto pues por fatiga o por DOMS, por trastorno neuromuscular, en este caso, bien pues causados desde la médula espinal o exactamente con el propio músculo, ¿no? O sea, son dos lesiones que no son a veces tal vez propiamente en el cual el músculo se rompe, sino son una consecuencia de, o y otra zona que les está lesionando, ¿no? Ya como tal, en la parte estructural, ruptura muscular parcial con un desgarro menor o un desgarro moderado, y la total, que en este caso es más del 50% del músculo lesionado, o que hay una abulsión del tendón. Y en la B, en la imagen B, podemos ver la contusión con laceración, ¿no? Donde ya hay un golpe y, pues, bueno, se rompe la piel hasta llegar al músculo, ¿no? Como pasa, en ejemplo, en motocross, ¿no? Se cae de la moto y se va arrastrando el ciclista, el motociclista, contra el suelo, y pues bueno, ahí ya se llega a tener su laceración contra el suelo, ¿no? Y entonces, los desgarros, que son los más comunes, ¿no? Que podemos ver aquí, pues son normalmente por estiramiento excesivo o tener al simultáneo una contracción excéntrica brusca, ¿no? También puede suceder por eso. Es muy común que se vean en los deportes, como dice aquí, de aceleración, desaceleración, como sucede en 100 metros planos fútbol, a donde el deportista va a hacer un sprint, o como pasa en los 100, 200 metros planos que salen a máxima velocidad. Entonces la flexibilidad muscular está alterada, está disminuida, hace una contracción concéntrica excesiva del cuádriceps, la contracción excéntrica de los isquios no lo puede alcanzar, y entonces, pues bueno, ahí tienen las implicaciones de la ruptura del músculo, ¿no? El desgarro fibrilar, parcial o menor, como se ve en la clasificación 3A de Múnich, que es la que ahorita estamos comentando, compromete de 2,5 a 5 milímetros de diámetro del músculo. Va a generar disconfort al momento de la lesión, dolor a la elongación y dolor exactamente en el punto de doloroso. Y entonces aquí ya se altera la anatomía del músculo, hay edema, hemorragia en diferentes áreas del músculo, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver cómo tenemos a la lesión fibrilar, ejemplo aquí ese aumento focal de la ecogenicidad con medida de eje corto. Aquí se ve cómo se altera en medio, no, aquí se ve la alteración. Esto no es normal. Es decir, que hay un proceso de reparación, de que hay una ruptura, ¿no? Aquí igual, ¿no? Otra vez una alteración, una disminución focal de la ecogenicidad. Aquí está otra vez. No, no se ve la misma distribución, la misma distribución muscular, ¿no? Y aquí está la gran ruptura, ¿no? Aquí se distorsión de la arquitectura muscular. Esta es la distorsión de la arquitectura. Ahí está.
Se ve negro, ennegrecido, ¿no? Porque el- ahí hay un proceso edematoso, ¿no? Pues hay líquido, por eso se ve más negro. En este caso, cuando hay un desgarro parcial donde ya se ven los fascículos alterados, una clasificación 3B. Aquí ya, ya se ve muy notorio, como dice aquí, en este caso el compromiso de los fascículos, dolor intenso, sale al momento de la lesión, dolor a la palpación en la elongación pasiva. En este caso va a haber mucho riego sanguíneo. Ujú. Y en este caso generan mucho un amoratamiento, ¿no? Por eso lo ponemos ahí que son de sangrado rápido, ¿no? Y entonces aquí se ve como está grisáceo, también llamado ecogénico, aquí hipogénico, ¿no? Todo negro, hipo, disminución de la visibilidad de los signos, porque aquí está el proceso inflamatorio, ¿no? Aquí ya está más pequeño, pero si se dan cuenta, tiene las orillas, tiene elementos ahí, a esta altura, a diferencia del anterior, es un poquito más parejito, ¿no? Está como invadido, por eso dice aquí, anecogénico o seroso, ¿no? Hay tejido graso ahí también. Y la ruptura total, que en este caso es rara, pero puede existir, ¿no? Más frecuente con aquí la inserción de ciertos músculos con rectos femorales, isquiotibiales, aductores, ujú, y distal, principalmente en el semitendinoso. Es muy doloroso, se pierde la función, o sea, la flexión, extensión, correr, saltar, todo eso, ¿no? Y es fácilmente, eh, se le coloca, fácilmente se le ve un moretón, una equimosis, y en este caso, para la palpación es difuso porque es tan grande que ya no sabes bien qué le duele más, qué le duele menos, que le duele todo a la pobre persona, ¿no? También sabemos que hay lesiones fuera y dentro, o lesiones extrínsecas o directas, ¿no? Que en este caso pues, son los golpes que se le dan o las compresiones al músculo, ¿no? Son golpes, ¿no? O laceraciones que en este caso, como decimos aquí, bien puede ser por elementos cortantes, punzantes, ¿no? Que se pueden dar ahí, sale, como hay unos ejemplos de algunos deportes, ¿no? En una lesión aguda de las lesiones musculares, en este caso, va a haber como hay una destrucción de las fibras, va a haber una necrosis, va a generar un proceso inflamatorio para que se cure el tejido y va a haber un hematoma. Aquí se ve, ¿no? Tienes primero tu inflamación, luego pasas a la reparación y si la reparación falla, pues te llegas a la fibrosis, ¿no? El área necrótica siempre va a ser invadida por vasos nuevos, células mononucleares, que en este caso ya son del sistema inmunológico, igual que los macrófagos, linfocitos T, que en este caso, desde que limpian la zona, sistema inmunitario o diferentes acciones para que el tejido se repare, ¿no? Secretando citoquinas, factores de crecimiento para que ahora lo roto sea reemplazado para que en este caso se secreta este factor de crecimiento para que crezca nuevo tejido a la zona y que reemplace el lesional, ¿no? O el lesionado, que no siempre lo va a reemplazar bien. Complicaciones como dice aquí, cicatrices musculares retráctiles, hernias musculares, muy común en la altura de la fascia. Síndrome compartimental también es muy común. Calcificaciones o miositis osificante también es muy común. Ejemplo, hablando de los isquiotibiales, aquí hay tres deportes que se lesionan mucho, ¿no? El boli, al momento como se ve aquí, ¿no? Las aperturas de las secciones inferiores, el básquetbol, igual como el fútbol, pero al momento se hacen carreras sprint, y en este caso en el atletismo, ejemplo, 100 metros planos, 200 metros planos, por la fuerza explosiva que deben tener al momento de salir de lo que sería al momento de empezar la competencia, ¿no? ¿Qué van a tener? Es muy común que te digan chasquido abrupto, se escucha un clic fuerte, lo escucha en el oído, pero más bien viaja dentro del cuerpo, ¿no? Un dolor muy intenso en la zona, incapacidad para flexo extender
la extremidad o abducción, no sé, dependiendo a qué altura sea, moretón, dolor a la parte funcional y en los peores de los casos, lo más grave, pues, como dice aquí, en una avulsión, una fractura del hueso, ¿no? Aquí lo que podemos ver, ejemplo, en la imagen B, como dice aquí, es un desgarro de los isquios, ¿no? Que eso es lo común. Y en la imagen C abajo, no sé si aquí se nota ver, la avulsión es el arrancamiento, sale como se ve ahí del tendón del común de los isquiotibiales, ¿no? Porque si hay tendón común para semimembranoso, semitendinoso, pero no hay tendón común para el bíceps femoral. Y aquí tenemos otra vez la clasificación de Andrews y Harrelson. Sale que dice de la lesión de las distensiones musculares, leve, moderada, grave, cada uno con signos y síntomas que ya hemos comentado, que ya, pues este ya se ha confirmado mucho en esta clasificación. Ahora, en el tendón vamos a tener las famosas tendinopatías. Anteriormente se le llamaban tendinitis, ¿no? Que es el primero que se usó para describir su dolor, la rigidez que tenía el tendón. Después se le cambió a tendinosis cuando se hablaba de una lesión ya más cronificada, ¿no? Subsecuente, o ahora ya le llamamos tendinopatía, ¿no? Que emergió como un término usado, ya que no, como decíamos, no hay una inflamación en el tendón como tal y una ruptura, ¿no? Del tendón también sabemos que existe, que ya, o si hay ruptura del músculo, también hay ruptura del tendón. Y tenemos aquí algunos nombres, ¿no? Este de las tendinopatías que ya lo hemos mencionado anteriormente, otra vez para recordarlas. Tenemos más definiciones para tendinitis. En este caso, sabemos que es la vaina que cubre a los tendones de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Las entisopatías, que es la inserción del tendón, ligamento, cápsulas. Hay que decir que hay entisopatías en los ligamentos, sí, también. No solamente es la unión músculo, tendón, hueso, sino puede ser ligamento, hueso, ¿no? También ahí entra o se puede utilizar la terminología entisopatía. Nuestro tendón va a tener pues, tenocitos, matriz extracelular, va a tener una gran cantidad de proteínas estructurales como es el colágeno, proteínas funcionales como los proteoglicanos, ¿no? Y sus variantes prostaglandinas, como bien puede ser las glicosaminoglicanos y las metaloproteinasas, que en este caso son las que degradan la matriz extracelular y muchas veces cuando se abusa, de ejemplo, del frío, de la crioterapia, genera una reacción adversa donde las metaloproteinasas generan degradación de la estructura del tendón, ¿no? Cambios histológicos, resulta que en un tendón sano se va a ver, como dice ahí, ¿no? Nacarado, brillante, elástico, ¿no? En un tendón, ya en este caso degenerado, lesionado, pierde textura, se vuelve grisáceo, se ve frágil, el colágeno se ve desorganizado, aquí se ve, ¿no? Desorganizado, mucha célula de muchos tipos, vasos sanguíneos, se ven también nervios alrededor, terminaciones nerviosas, grasa, signos de hipoxia, entre otros, ¿no? Pero no hay lesión de inflamación. Mendelssohn y colaboradores reportan que tenocitos en una teniratulina muestran más reacción inmune a receptores adrenérgicos y catecolamínicos. Es importante ya que la estimulación de estos receptores inhiben la proliferación celular, inducen apoptosis y muerte celular programada, ¿no? Entonces también ahí hay que, se debe tener mucho cuidado en qué momento realmente sí le deben de prescribir medicamentos a los deportistas, porque entonces si es de forma incontrolada, mal dosificada por la parte médica,
entonces puede generar más degradación tendinosa, ¿no? Aquí también, dentro de los cambios fisiológicos, dice aquí, debe haber diferentes factores de crecimiento, como cuáles, ¿no? El factor de crecimiento de insulina para la migración, proliferación de fibroblastos, ¿no? Para que generen colágeno. El factor de crecimiento transformador, por llamarlo así, para que remodele la matriz extracelular. Factor de crecimiento endotelial vascular para generar miogénesis, para que se repare el tejido. Una angiogénesis adecuada, ¿no? No exagerada, porque si no ya está en tendinopatía. El factor de crecimiento derivado de plaquetas, que en este caso es la remodelación del tendón. Factor de crecimiento básico de los fibroblastos, para que se genere igual angiogénesis, proliferación, migración celular. Y en este caso, muchas veces el dolor se puede aumentar en este caso, porque también aumenta el lactato dentro del tendón. Las prostaglandinas 2 y el glutamato también se relacionan en la formación del nivel de sustancia P, que en este caso nos va a generar dolor, como pasa en el manguito rotador y el codo, ¿no? Y en este caso también se ha visto de crecimiento neural intra y paratendón, y eso genera que duelan mucho los tendones, ¿no? Hay factores extrínsecos y hay intrínsecos para que generen tendinopatías, ¿no? Hay muchos, ¿no? O sea, intrínsecos, ¿no? La edad, el género, la obesidad, ejemplo, extrínsecos, anticonceptivos, ¿no? Hay genes, o ser intrínseco, relacionados como la llamada tenacin C, que es un gen de colágeno en el cual si lo tienes muy activo, pues vas a generar tus tendinopatías, ¿no? Y en este caso, otros factores extrínsecos, como en este caso, generar carreras largas, como son en el maratón, ¿no? El maratón, ultramaratón, triatlones y demás, son medios explosivos, como bien ya hemos dicho algunos, ¿no? También algunos errores para generar tendinopatías, como dice aquí, el volumen de carga, de entrenamiento, el periodo de descanso, ¿no? Lo que es intensidad, volumen y se me olvidó el otro. Este, la densidad del ejercicio, ¿no? Ujú, superficie, ajá, y también hablando sobre la superficie sigue siendo un factor extrínseco, ¿no? Ya habíamos comentado hace un rato del suelo, ¿no? Lo mismo correr en el cemento, en el asfalto, que correr en pasto tartán, ¿no? Es ahí donde decimos, ¿no? ¿Zapatillas adecuadas? Bueno, utilizo o escribo la misma forma, pues sabemos que es el calzado, el calzado apropiado para el deporte, ¿no? Que ya muchos ya han tenido cambios tecnológicos para que se lesione menos el deportista, o hay gente que se hace sus propios calzados, ¿no? La histopatología del tendón, ¿no? El tenocito va a perder su forma al momento de las tendinopatías, va a haber una desorganización del tejido celular, o una aceleración en la muerte programada, la apoptosis, va a haber hipoxia, filtración de grasa, los liosomas van a ser más largos, ¿no? El retículo endoplásmico también se va a volver alterado, ¿no? No va a tener la misma forma, una neovascularización. En la matriz extracelular va a haber una desorganización del colágeno, principalmente del tipo 1. Van a haber otros tipos de colágeno, como se ve ahí abajo, el 3, el 4, incluso el 2. Va a haber mucho glucosaminoglicanos, más bien van a disminuir y aumento, perdón, de las proteínas funcionales como la fibronectina, ¿no? Y se van a entrar en funcionamiento las metaloproteinasas, que en este caso van a generar alteración en el estado de homeostasis, o sea que ya no va a estar el equilibrio dinámico del entre reparar y no. Ecográficamente, bueno, hay grados de lesión tendinosa en grado 1, ¿no? Que el engrosamiento del tendón sea menor al 50%. En grado 2, engrosamiento del tendón mayor al 50%. Un patrón fibrilar homogéneo y degeneración mixoide. Grado 3, engrosamiento del tendón mayor al 50%, micro ruptura fibrilar, degeneración quística intratendinosa. Y el cuarto grado, engrosamiento del tendón mayor al 50%, ruptura del
del tejido, degeneración del tendón, microcalcificaciones y pues bueno, la cicatrización no va a ser completa, sino va a estar falto de cicatrización, ¿no? Aquí se puede ver un tendón, sale, aquí se ve, no es un tendón sano. Muy bien, dentro de las lesiones articulares y óseas, vamos a encontrar algo que se llama el síndrome inflamatorio articular, que en este caso va a ser una respuesta de la membrana sinovial. O sea, sabemos que todas las articulaciones, o la gran mayoría, tienen una bolsa, una cápsula, una membrana sinovial que la cubre y que dentro está el líquido sinovial, ¿no? Resulta que esta misma se puede inflamar por diferentes tipos de agresiones, ¿no? Hace muchos años ya nos hablaron que existían los signos del rubor, del calor, del tumor, del dolor y de la alteración de la funcionalidad como signos de inflamación. Aquí es exactamente cuando el deportista empieza a tener una inflamación articular, a veces por una carga excesiva, un golpe durante el deporte, etcétera, ¿no? Van a haber muchos agentes lesivos que nos generan el síndrome articular y síndrome inflamatorio articular, ¿no? Entre ellos van a destacar el calor, golpes de forma química, como bien puede ser el mismo ácido úrico interno, o sea, la persona que tiene mucho ácido úrico en el cuerpo, ¿sale? Algún tema de inyección de esteroides también, virus, bacterias, ¿no? En este caso, alteraciones personas inmunodeprimidas, o en este caso, también generadas porque algún elemento extraño ingresa al cuerpo. Bien puede ser una astilla, pero bueno, no tiene que ser una astillita, sino tiene que ser un buen cantidad de metal, de madera, etcétera, que ingrese hasta la articulación, la llegue incluso a estar dentro de la articulación o cerca de, pero que genere un- una reacción infecciosa dentro de, ¿no? Cuando el agente lesivo, como dice aquí, está dentro de la membrana sinovial, como decíamos, como bien puede ser este, un elemento extraño, van a haber, lo primero, cambios hemodinámicos como una vasodilatación, en este caso, liberación de histamina y serotonina que van a generar el primer inicio de la inflamación y la gente va a sentir la zona caliente y roja, ¿no? Lo más clásico, el aumento de la permeabilidad, eso también mejora el proceso para la inflamación, no que mejora porque se va a poner mejor, sino porque facilita o hace que se inflame la persona. ¿Sale? En este caso, la misma histamina va a seguir secretándose y muchas veces puede, si el tejido está muy lesionado, el tejido muere, o sea, tiene necrosis, es reemplazado, es limpiado y es fagocitado por monocitos o macrófagos, ¿no? Y entonces esta permeabilidad de la membrana puede durar 2 a 3 días o hasta más, hasta 5 o 6 días, ¿no? Que ya es el proceso inflamatorio. Va a haber un infiltrado leucoestario, que es el que van a empezar a llegar el sistema inmunitario al cuerpo y empieza tanto a degradar tejido afectado como sano. El sano va a ser menor, claramente, pero también a veces llega a afectar al sano, ¿no? Un proceso de quimiotaxis quiere decir que empiezan elementos químicos como la histamina, la serotonina, a hacer que elementos estructurales, como bien puede ser los fibroblastos, los macrófagos, los neutrófilos, etcétera, lleguen a la zona para, en este caso, limpiarla, ¿no? Así se le conoce. Y en este caso, dentro del síndrome inflamatorio articular, tenemos de dos tipos, ¿no? Tenemos una clasificación aguda y crónica, ¿quién es? Aguda y crónica. La aguda en este caso es por agresiones, ¿no? Es abrupta, los síntomas son muy intensos, dependerá mucho el grado de lesión o de agresión.
Después, una vez eliminado el agente lesivo, pues va a tener que reaccionar, entre comillas, de forma favorable, aunque pueden haber complicaciones, como bien se puede ver aquí, unas artritis infecciosas. Aquí ¿cómo sería en el deportista? El deportista por alguna situación, ejemplo, si es futbolista o de atletismo, se cae en el pasto, en la tierra, y entonces es tan fuerte la caída, se raspa la piel, se rompe la tierra, etcétera, contamina la articulación, pero que incluso puede llegar a entrar a la articulación, o bien puede ser por alguna situación, sería medio extraño, pero que tenga el ingreso de algún tipo de elemento extraño, que tal vez, no sé, bueno, alguna vez me acuerdo haber visto en unas Olimpiadas, hace ya muchos años, que es lanzamiento de jabalina y estaba un juez de pie, no se fijó bien y la jabalina le llegó al hombro, ¿no? Podría ser una situación, tal vez no fue el deportista que se lesionó, pero en esencia hubo ahí un agente lesivo que llegó a ingresar al cuerpo, ¿no? O bien pueden ser accidentes de la vida día a día, ¿no? Un accidente automovilístico que ahí sí ya se penetra en el cuerpo, pues algún elemento, algún tejido, y por consiguiente ya va a tener su agente, su cuerpo extraño en su cuerpo, ¿no? Y cuando hablamos de inflamación crónica, vamos a continuar en el último aquí, dice, es una lesión aguda que no se puede curar, no se atendió bien, este, no fueron las medidas adecuadas y pues por consiguiente genera una cronicidad de los síntomas y se prolonga a más de una semana y entonces ya empiezan a haber afectaciones fibróticas y demás, ¿no? Continuando con los puntos de las lesiones que puede sufrir en la articulación, el hueso, también tenemos las luxaciones, que en este caso las luxaciones sabemos que son la pérdida de la congruencia de articular. En este caso muchas veces es por el fracaso de la estabilidad de los ligamentos, ¿no? Bien puede ser por trauma, que es lo más común en el deporte, o puede ser por enfermedad. Y la subluxación, por definición, es la pérdida de la continuidad, pero que la articulación pierde la continuidad, pues regresa otra vez, ¿no? A veces es un movimiento forzado, la persona se mueve, etcétera, y vuelve a entrar en, ¿no? La articulación en su lugar. Causas por las cuales se tengan lesiones, luxaciones, lesiones articulares. En este caso, bueno, la precaria contención de los propios ligamentos, la laxitud capsulo-ligamento, que es muy común en los adolescentes, gente joven, fuerza muscular en ancianos, obesidad, gente con obesidad o niños también, que ya nazcan con esta luxación. Hay personas que nacen con displasia de cadera, de rodilla, de hombro, por un trauma, como decíamos hace un rato, ¿no? O que se esté luxando una y otra vez, como decíamos, la luxación recidivante. Los síntomas más comunes va a ser debilidad articular, deformidad articular, que los puede confundir con una fractura, dolor, una postura antiálgica, o sea, la imagen en que se ve cómo está agarrando su brazo es una postura antiálgica, el rango de movimiento está disminuido, la fuerza muscular también se ve disminuida, un espasmo muscular, el músculo está doloroso, un proceso inflamatorio, el edema, ¿no? Siente caliente la zona, se ve roja, ¿no? Algunas veces se ve sangre dentro de la articulación, pero eso solamente se puede ver alguna aspiración, etcétera, ¿no? Lesiones asociadas, pues que la cápsula se va a estirar demasiado, ruptura de la propia cápsula articular, una elongación de los ligamentos, ruptura total de los ligamentos, fracturas, también rupturas de los rodetes dentro de la articulación o que los músculos también se llegan, y tendones a romper de forma total o parcial. Hay muchas formas de tratarlos, ¿no? Como reducciones cerradas, como se ve aquí, ¿no? La clásica tracción hipocrática, o las reducciones abiertas, que en este caso son cirugías, como tal, son cirugías
donde tienen que reacomodar los tejidos, los huesos, ejemplo, que arriba esto no es considerado como normal, este hundimiento, pues tienen que operar para los ligamentos, tal vez reemplazarlos por injerto de tendón o reacomodar los huesos, etcétera, ¿no? Para reducir esa luxación. Complicaciones, artrosis, hematoma que se queda dentro de la articulación, como decíamos, rigidez de la articulación, inestabilidad de los ligamentos, alteraciones vasculares y nerviosas, necrosis vascular, que será lo peor, infecciones de la cápsula, síndrome regional complejo, es un dolor muy fuerte en la zona, miositis osificante, el hueso se convierte en hueso, ¿no? Ejemplos, hay personas que tienen ya un reemplazo y miren, se luxa, ¿no? También pasa. Los esguinces sabemos que por definición es un estiramiento desgarro de los ligamentos, que son los que estabilizan los huesos. Los más comunes son las del tobillo. Y la diferencia entre un esguince y una distensión, el esguince se lesiona los ligamentos y el segundo, la distensión, lesiona los músculos esqueléticos. Hay que diferenciarlos, ¿no? Las causas, ejemplo, en la columna, pues, son caídas en el deporte, choques, clavícula igual, ¿no? Caídas sobre el hombro, codo, caídas con las manos al frente, la muñeca, igual que el esguince de muñeca, pues que es con la muñeca extendida, en los pulgares, muchas veces es por un balonazo, ¿no? Común, un peso excesivo también, rodillas, los girar de forma rápida, el tobillo, que mayormente es en inversión, las lesiones del tobillo, también puede ser en eversión. La clasificación tal vez Cambras, es la que muchos ubica, ¿no? El primer grado, distensión del ligamento, dolor a la marcha, y el ligamento se rompe en menos del 5%. En 2, 3 semanas el deportista puede regresar, ¿no? En grado 2 hay una ruptura parcial del ligamento, hay inestabilidad, hay inflamación, facultad a la deambulación, los síntomas son muy notorios, el 50 al 40% de las fibras se ven lesionadas. La exploración dan signos positivos como los de cajón, ¿no? Cajón de hombro, cajón de rodilla, tobillo, etcétera, ¿no? Tardan hasta 6 semanas, o sea, 1 mes y medio, a veces hasta 2 para regresar al campo. Y el grado 3 en este caso, pues es ya un dolor muy intenso, un chasquido, deformidad. La persona no logra la marcha y requiere cirugía, ¿no? Incluso en la imagen se ve. Existe otra clasificación de Borrell y colaboradores. En este caso lo grafican o lo gradúan en un número 1, sin solución de la continuidad, una distensión, elongación y ruptura incompleta del ligamento. El 2 con solución de continuidad, una desinserción de un fragmento óseo sin fragmento óseo, pero hay desinserción, ruptura completa, ¿no? Los síntomas son muy iguales a una luxación, ¿no? Dolor, posterior antiálgica, disminución del rango, impotencia, espasmo, edema, aumento de la temperatura, enrojecimiento, peor de las cosas, artrosis, hematoma, ¿no? Lesiones asociadas, distensión de los ligamentos de la cápsula, la ruptura de la cápsula, de los rodetes. Ahora, ¿cómo diferenciar entre uno y otro? Muchas veces, pues tiene que ser, como más adelante se va a hablar, con medios de diagnósticos como rayos X, tomografía, resonancias. Tal vez en ese momento puedes deducirlo porque hay una deformidad, se mueve demasiado el ligamento. Es solamente una impresión del momento en el que se lesiona el deportista. No mueves tú, ya tienes la expertise de hacer una valoración, etcétera, pero bueno, lo mejor va a ser tener una evaluación de un profesionista, ¿no? De un área médica. Complicaciones, igual como en la otra, artrosis, rigidez articular, inestabilidad, aquí tal vez son menos, pero bueno, también tenemos las mismas complicaciones. También dentro de las lesiones, o sea, y esto fue en las lesiones articulares del síndrome inflamatorio articular, que es algo que muy, muy común, es lo más básico que va después a suceder a lo que ya conocemos como gonartrosis, gonartritis,
síndrome de condromalacia, o más adelante, personas mayores, deportistas mayores, ya puede empezar ya con su artritis reumatoide, tal vez, etcétera, ¿no? Bueno, también tenemos las fracturas. Resulta que en las fracturas o lesiones óseas, en este caso es una lesión traumática, y va a tener como característica la interrupción de la continuidad del hueso. Puede ser por golpes, fuerzas excesivas, tracciones, ¿no? Aplicada hacia la persona de cualquier edad, ¿no? En el deporte sucede mucho cuando hay un trauma directo o el hueso comprometido quedó en medio de movimientos, en medio de personas, en medio de estructuras, ¿no? En personas sanas debe ser a fuerza por traumatismo y en personas con una enfermedad puede ser hasta por un tropezón y pues ya tienen ahí lo que tal vez una caída, un tropezón para algunos, para otros ya puede generar una fractura, ¿no? Hay muchos tipos de clasificación de fracturas por causa, por estados de salud, por formas de presentación, configuración, posición de fragmentos y hasta fracturas en la infancia, ¿no? Causas. En este caso bien puede ser por accidentes, ¿no? Principalmente. En los niños es más débil, las placas epifíseas que están en los extremos. Jóvenes atléticos es más común que se lesionen los ligamentos que los huesos, ¿no? Hay mucho esguince en el deportista joven. Personas avanzadas, pues es porque ya disminuye la fuerza de su hueso, ¿no? Aquí dentro de la clasificación, aquí se me movió un poquito la imagen, vamos a poder ver que tenemos diferentes tipos de clasificaciones de las fracturas, ¿no? Aquí vamos a poder ver que tenemos, vamos a hacer un poquito más para abajo para que se vea bien las causas por fuerza, ¿no? Ahí está, tenemos las causas por fuerza, que en este caso tenemos diferentes fuerzas aplicadas al hueso, al cuerpo humano, ¿no? Bien son de dos tipos, fuerzas directas, que en este caso puede ser a lo largo, como se ve ahí en la imagen, a lo largo, o causas, en este caso, indirectas. Ejemplo, aquí lo que estamos viendo es una pelvis. En este caso, toda la fuerza al momento de saltar y correr se acumulan bien en la cabeza del fémur, en lo que sería el acetábulo, en el hueso de la pelvis, en la región, en el macizo trocantérico, aquí donde se ve el punto rojo, o en este caso en los cóndilos femorales tibia, en la extremidad inferior, que decir que es ahí que si hay mucho movimiento repetitivo o una fuerza muy grande, o sea, caíste del segundo piso de tu casa, primer piso, ahí se van a concentrar demasiado las fuerzas y pues, bueno, ahí se pueden hacer fracturas, ¿no? También las fuerzas indirectas, que aquí ejemplo, aquí se ve en la imagen A una cabeza del radio rota en cuatro fragmentos y aquí en tres, que en este caso la persona tropieza, cae de frente, ¿no? Capaz un deportista está corriendo y lo empujaron, etcétera, se tropezó, pone su mano contra el suelo, la mano como tal no se fractura, pero sí va a fracturar el codo porque esta cabeza del radio se encuentra en el codo, ¿no? Entonces aquí la forma de dirección de las líneas de fractura, bien puede ser por fracturas por tensión, o sea, se estira, ¿no? Fractura por rotación, fractura por compresión, o sea, lo comprimes, ahí también se hace como más chiquito el hueso, ¿no? Por angulación, se rompe. En las llaves, ¿no? O sea, no sé, la lucha y demás. Y muchas veces la angulación y compresión, es que algo más lo aplaste, generen fracturas que se le llaman de alas de mariposa, que siempre yo les digo que dónde están las alas de mariposa, pues bueno, aquí están las alas y aquí está la mariposa, ¿no? Todos estos cachitos que están ahí se le llaman fragmentos de la ala de mariposa, ¿no? También por estados de salud hay gente que empiezan a generar fracturas por estrés, por fatiga, en este caso por marcha, por movimiento repetitivo, o porque su salud ya se había alterada, como es en la opción A, en la fracción, en inciso C,
también es su ejemplo por una osteoporosis, ¿no? Pero bueno, en el caso del B, que es el que más se da, es en el ámbito pues, deportivo por un movimiento repetitivo, ¿no? Por ejemplo, en deportistas, aquí vemos, ¿no? Atletas, o sea, de atletismo, sufren muchos fracturas en pubis, ¿no? Bailarinas en la tibia, golfistas en las costillas para rotar, paracaidistas, pues sí, tiene que ser en la pierna, ¿no? Corredores de larga distancia, pues igual. Bueno, trabajador de pala, primera costilla, todos los que tienen que cargar algo, ¿no? O sea, aquí lo cargan como en el bulto, ¿no? También el lanzador de jabalina, en el déficit del húmero, ¿no? O sea, en el brazo como tal, en el momento de rotar y aventar, ahí es a donde la rotación hace que la fractura es rotacional, se hace en espiral, ¿no? Y estas son otras fracturas por lesiones, es por enfermedades que se generan fracturas por movimientos, pues a veces hasta te golpeas contra la mesa, pues te duele, ¿no? Pero hay personas que tienen enfermedades que pues, son fracturas, ¿no? ¿Cómo se presentan las fracturas? Fracturas abiertas, como se ven aquí, se expone el hueso al exterior y pues obviamente también el cuerpo humano se expone al este mismo, ¿no? Fracturas cerradas, pues se fractura, pero no hay ruptura de la piel, ¿no? Fracturas completas, pues quiere decir que el hueso está roto en dos partes. Aquí vemos, en la imagen vemos una fractura incompleta, ¿no? O aquí también, otra fractura incompleta, nada más se ve tantito, aquí bien que te lo señala, ¿no? No llega hasta el otro extremo, sigue siendo una fractura, pero incompleta. Formas de presentación, pues tenemos la fractura conminuta que se ve ahí, ¿no? Que son más de dos fragmentos. A las de mariposa que ya le hemos dicho, segmentaria y se ven los tres fragmentos en T o en Y según cómo marca la forma, ¿no? En esta imagen bien que se nota la letra T. ¿Vieron? También fracturas por impactación, o sea, aquí se ve, ¿no? Como un momento, voy a hacer un rápido zoom, se ve como la, la columna se aplasta, ¿no? Ahí está la impactación. Por abulsión es porque se arranca, ¿no? Se arranca o sea, está el hueso, y en este caso es como si un anillo, ¿no? Fuera parte del hueso, viene la contracción muscular, pum, se arrancó. Ahí se ve, creo que en el video, en la cámara. Bueno, por configuración tenemos fracturas transversales y horizontales, como se ve en la imagen, fracturas oblicuas, como se ve ahí, puede ser por rotaciones, como ya hemos dicho, espirales, verticales, longitudinales también, pues es lo mismo, ¿no? Y por posición en este caso, del hueso, ¿no? Si está en angulación, en varo, angulación en varo, por aposición, o sea que en este caso no contactan los huesos, por distracción, o sea, se separaron también. Acá acabalgamiento, que está uno encima del otro, y bonalización, que es eso, o sea, muchas veces nada más le ponen una fijación, a veces no tienen que operar, nada más es una reducción cerrada, algún tipo de inmovilización y listo, ¿no? Fracturas de la infancia tenemos pues lo que se le conoce como las fracturas de tallo verde, que en este caso son las incompletas para los niños. La de torus, que en este caso como que entra en sí mismo el hueso. Tubo de plomo, que en este caso es una fuerza de compresión y en este caso que lesiona aquí lesiona de un lado, pero llega a afectar hasta el otro, ¿no? Ahí sale el trauma, tuvo que venir de un lado y afectar hasta el otro extremo, ¿no? También por fracturas por curvamiento, muchas veces llega a suceder que por tanto correr, ejemplo, en los infantes, luego empiezan a tener por ejemplo, sus varos, ¿no? De sus tibias, ¿no? Sus rodillas varas, ¿no? Los niños que tienen muchos, las clásicas piernitas de charro, ¿no? Entonces ahí cuidado, porque entonces ahí el niño deportista empezó a generar un traumatismo en las extremidades inferiores, pero pues causado porque no están listos los huesos para generar esa práctica tal vez deportiva, ¿no? Las fracturas epifisiales también muy común cuando son caídas, ¿no? Es muy común las caídas, como se ve raro y cúbito, ¿no? Síntomas, pues son dolor, inflamación de la zona, dificultad a mover,
La zona se ve roja, enrojecida, caliente, porque hay mucha sangre, porque está inflamado y se está tratando de curar. ¿No? En no todas las ocasiones se ve la deformidad por la fractura, no siempre, y no todos los síntomas se van a ver en todas las fracturas. Hay gente que está fracturada y dice, ay, me duele poquito, ¿no? Me ha sucedido. Y dice, uno sospecha y dice, no, no, como que por el mecanismo de lesión, por la cinemática del trauma, dices, es que me dijo el deportista que estaba jugando, rotó su rodilla, iba a hacer un cambio de dirección, pero se le tropezó un contrario o lo empujó y dice que le duele el tobillo. Dice, bien, puede ser un esguince, ajá, pero si puede ser otra cosa, a lo mejor le mandamos una rayo X y ves, pues la fractura del maleolo, ¿no? Es una serie de situaciones. Pero como medios diagnósticos, nosotros tenemos diferentes elementos, ¿no? O sea, algo que, digo, ustedes ahorita se les comentan, pero ya el área médica es la que se tiene que encargar de analizar todos estos medios diagnósticos, que ese ya es más su funcionamiento, que bien pueden ser, como ejemplo, un buena historia clínica, unos rayos X, como vemos aquí, para determinar si es fractura o luxación, porque hay ciertas mediciones, ¿no? Y se ve una fractura, aquí está, ¿no? Listo, la fractura. La tomografía axial computarizada y también nos podemos ver imágenes de diferentes angulaciones y cortes que el rayo X no nos deja ver, ¿no? Y también podemos ver partes blandas, la gammagrafía ósea, en este caso, eh, 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 ponen un yodo radioactivo en la sangre y lo que te manifiesta empieza a viajar por todo el cuerpo y específicamente llega a los huesos y ahí tú ves lesiones viejas, como se ven aquí. Todas las que se ven más negras son lesiones viejas o que se están curando, principalmente ahí. Como vemos aquí, se puede ver en maltrato infantil, tal vez no en el deporte, no sea maltrato infantil, porque ya tiene ciertos golpes, ¿no? Ujú. Fracturas por estrés también, ¿no? La resonancia magnética también nos ayuda a ver lesiones de tejido blando. Aquí se ve, ¿no? El tejido blando, que esta es la médula espinal, este es el cuerpo vertebral, aquí ya se ve la espalda y demás. Y aquí se ve, ¿no? Cómo se está comprimiendo la médula, la persona debe tener alteraciones de la micción, defecación, dolor, inflamación, etcétera, etcétera, pérdida de fuerza, etcétera, ¿no? Y por último, el último punto que tenemos que ver son las lesiones cardiovasculares o las lesiones este, como tal en el cerebro o en este caso en este, en el sistema, en el cráneo, ¿no? Bien. El accidente cerebrovascular también sabemos que existe como por nombre cuando un vaso sanguíneo que llega al cerebro está bloqueado o se llega a romper. Bueno, uno puede decir, bueno, esto es un poquito más tal vez para el tema del día a día, de los médicos. Sí, pero muchas veces también cuando existen traumatismos cráneoencefálicos, o a veces golpes simplemente, en ejemplo, en un hombro, en una pierna, a veces pueden viajar estos trombos. Trombo es sangre coagulada y puede llegar hasta el cerebro. Sí es más común a veces verlo en otros lugares, en otras áreas, pero en el deporte pueden y se han dado casos, ¿no? Hoy muchas veces el traumatismo craneoencefálico que decíamos hace un rato hace que tenga la ruptura de las arterias, de las venas, o hoy mismo un trombo se desprenda y llega a ocluir, como se ve aquí, alguna otra zona del cerebro, porque resulta que tenemos una irrigación del cerebro que se le llama polígono de Willis, pues un polígono, a donde es grande, pero después empiezan a ramificar, ¿no? Pequeñas arterias, venas, y entonces pues ya ahí se genera la oclusión. En revista se ven las diferentes oclusiones, ¿no? Que se pueden hacer. Repito, todo por traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Ya bien puede ser un accidente cerebrovascular hemorrágico, como se ve aquí, la arteria se rompe y empieza a tener
empieza a regarse la sangre dentro del cerebro, como dice aquí, bien puede ser por aneurisma, es una arteria vena muy delgada, arteria principalmente, o que en este caso ya esté mal formada o en este caso ya tenga una enfermedad, porque igualmente pues, el deportista no quiere decir que esté exento de tener alguna de estas malformaciones. Por la intensidad del ejercicio puede manifestarse. Por eso hemos visto que en muertes súbitas de deportistas no solamente pueden ser cardíacos, sino también pueden ser temas cerebrovasculares, ¿no? Los tratamientos normalmente se les dan que anticoagulantes, warfarina, etcétera, ¿no? Como conocimiento general. Y en este caso, los factores de riesgo, pues personas que tengan alteraciones cardíacas, diabetes, mientras mayor edad, pues mayor riesgo tienen de hacerlo, ¿no? Por eso es importante también que ustedes lo conozcan, porque si tienen gente mayor en sus deportes, o sus entrenos o entre sus entrenados sean adultos mayores, adultos maduros, pues no estaría de mal. Oiga, antes de que venga, pásese a checar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, o ustedes rápido ya están los relojes, ya te dan hasta tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, nada más para tener estos constantes vitales básicos y decir, bueno, sí puede entrar, sabe que está muy, muy arriba su tensión arterial, se tomó sus medicamentos o sabe que mejor vaya a hacer su chequeo, ya vemos si para mañana si ya está mejor, si puede entrenar porque los cuidan a ellos, se cuidan ustedes, ¿no? Como entrenadores, ¿no? Diferentes síntomas de un accidente cardiovascular que puede suceder, ¿no? En el deporte. Yo pienso casi siempre en los gimnasios, que es donde más vemos gente que quiere hacer ejercicio y muchas veces no quieren asesoría de un entrenador. Dolores de cabeza, ¿no? Este es muy súbito, muy intenso, aumenta al acostarse, al esfuerzo, ¿no? Cambio de lucidez mental, o empiezan a decir cosas extrañas, en la audición o del gusto, en la alteración del tacto, o a veces del movimiento de la mitad del cuerpo, hay confusión, pérdida de memoria, alteración para tragar la saliva, ¿no? Los alimentos, leer o escribir, mareos, sensaciones de vómito, vértigo, alteraciones de la vista, pierden el control de los esfínteres, equilibrio, coordinación, debilidad de la mitad del cuerpo, como decíamos, entumecimiento, cambios emocionales, problemas del habla, ¿no? Yo creo que los que más pueden ustedes llegar a enfrentarse, dolor de cabeza, que en ese momento la lucidez se altere, ujú, confusión, mareo de la vista, los esfínteres, la debilidad, ¿no? Que serían como que los que más en el momento del deporte pueden ser más rápidos, porque los demás son como, por ejemplo, leer, escribir, deglutir, bueno, pues hasta que tome agua, coma, lea, pues hasta que lea, escriba, pues ustedes no lo van a poner a escribir ahí dentro del gimnasio, ¿no? Pues eso no tiene que ver. Y que ustedes sepan que tenemos algo que se llama la escala de Glasgow, ¿no? Que la escala de Glasgow te dice, bueno, hay tres cosas que tienes que evaluar a una persona que crees que tenga una lesión cerebrovascular, ¿no? La respuesta ocular, ¿no? Que tú le pides que voltee para un lado o le pasas una luz de tu celular, su, su pupila no se mueve, no se dilata ni se contrae, que tú le dices algo, ¿no? Oiga, ¿cómo se llama usted? ¿Sabes dónde estamos? Que sepan porque es su entrenado o entrenada, no, pues, ¿cómo se llama usted? ¿No? Que les llegue otro nombre que no es, que no sepa dónde está, saben dónde estamos, que no sepa que están en el gimnasio, que están haciendo deporte, etcétera, ¿no? Y que ustedes mismos le digan, ¿no? La respuesta motora, apriéteme la mano, levántese, alce el brazo, etcétera, y que no lo pueda hacer, entonces, pues bueno, junta varios de estos, luego llamar a la ambulancia, ¿no? Como como acción inmediata porque, pues bueno, la prioridad es el salvar la vida, ¿no? Bueno, con esto concluyo todas estas, pues hay muchas lesiones que pueden tener un deportista, desde fracturas, tendinopatías, alteraciones tendinosas, articulares, ¿no? Ya se mencionaron los esguinces, hay tipos de esguinces también, etcétera, ¿no? Como varios tipos. Lo estamos viendo en la siguiente clase, en la clase presencial. Tengan muchas gracias y que tengan buen día.